mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey. Padre, te damos gracias por tu palabra que podemos compartir en esta noche. Y oramos que nos des siempre gracia para decir todo lo que tú tienes, para enseñarnos, para compartir en el corazón, para hacernos más sabios y entendidos de cómo debamos conducirnos en esta vida. Gracias por, Señor, este tiempo este año en que hemos podido realmente hablar de tantas cosas que queremos sean para edificación, para preparar un pueblo bien dispuesto, entendido, Señor, de cuál sea tu voluntad, capacitado, Señor, y fortalecido por tu poder, por tu gracia, para hacer tu voluntad por medio de Jesucristo. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar hablando sobre la conciencia. El otro día hemos hablado sobre lo siguiente. Hemos hablado que dentro de todo lo que hemos venido compartiendo en el libro de Hebreos, hemos dicho, en la palabra se habla de tener una buena conciencia, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Y voy a citar un versículo a este respecto. Está en Hechos 24:16, cuando el apóstol Pablo dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿No es cierto? Y hemos dicho que esto en realidad se aplica a nosotros de una manera muy clara. ¿Qué es lo que los hermanos, en términos generales, la gente a nuestro alrededor piensa de nosotros en función a lo que ve en nosotros? ¿No es cierto? Y sobre esto hemos compartido. Especialmente hemos dicho que de aquellos que pueden juzgar correctamente, esto es la gente de la casa de Dios, ¿no? Porque sabemos lo que la gente de fuera puede decir, ¿no? Ni siempre tiene la razón o ni siempre tiene la suficiente luz como para decir las cosas verdaderas como son. Pero por lo menos delante de aquellos que pueden juzgar rectamente, bueno, quisiéramos que tengan una buena conciencia respecto a nosotros, ¿no es cierto? Que no tengan objeto de crítica o de que no haya ningún motivo por el cual tengan algo contra nosotros. Y si así fuera, entonces tenemos nosotros, para mantener la conciencia delante de Dios y delante de los hombres, ponernos a cuenta con ellos, hacer las cosas de tal manera que esto quede claro, limpio. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Quiero enfatizar un poco a este respecto. ¿Cuán importante es esto? Yo he estado lidiando últimamente con algunas situaciones, no acá en La Paz, en otro lugar, en las cuales veo algunos hermanos cristianos, alguna persona cristiana, pasar por situaciones muy difíciles, realmente. Y como que los años pasan también, ¿no? Cuando nosotros somos jóvenes, a veces no le damos importancia a las cosas como deberían ser. Pero van pasando los años y la misma vida se encarga de mostrarnos si hemos andado bien o no en nuestra vida cristiana. Y yo les digo que más que nunca he tenido conciencia de la necesidad de que nosotros tengamos
las cosas claras delante de la gente que nos rodea. Primeramente los hermanos, también los familiares. También los familiares. No vamos a decir que siempre se puede resolver todos los problemas. No, a veces no se puede. Pero en estas situaciones que he confrontado, que he visto en este tiempo, realmente yo que conozco poco de la situación, puedo decir mucho. Imagínense los que conocen más, ¿no? Situaciones en las cuales los creyentes están pasando dificultades y demás, pero lo que menos se les ocurre es venir y quizá pedir disculpas o perdón a gente que han ofendido en su familia o entre los hermanos, ¿me comprenden? Y la situación se pone complicada, porque como les digo, van pasando los años y la gente ya ni se acuerda de algunos. ¿Me comprenden, no? Ni siquiera se acuerdan. Yo digo, bueno, pues que se olviden de ti, pero tú ten una buena conciencia por lo menos. Y si tienes que restaurar algo, hazlo. ¿No es cierto? A veces dejamos que pase el tiempo y no es correcto. No es correcto. Hay que tener, como dice acá, procuro siempre tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. No dejemos que la gente piense cualquier cosa. ¿No es cierto? No dejemos. Ya les he contado que en mi propia experiencia, las veces que he sido convencido de que había hecho algunas cosas que no estaban bien y habían generado roncha, podemos decir, con otras personas, muchas de ellas no cristianas, muchas de ellas incluso en el tiempo en que yo no era cristiano, después que he querido resolver esto con la gracia del Señor, con toda libertad del Señor, realmente ha sido para un buen testimonio del Señor. No ha sido nada vergonzoso en realidad, porque no tenía, digamos, una vergüenza, aparte de todo lo que había pasado, no tenía una vergüenza en mí mismo, el Señor ya me había limpiado, pero sí era necesario sanar algunas relaciones, algunas situaciones que habían quedado ahí sueltas. ¿Me comprenden? ¿No? Entonces, así como yo veo que a veces en las familias, ¿no?, pueden haber habido situaciones de este tipo, ¿no?, y pues poco podemos esperar a veces que las cosas mejoren si es que no reconocemos que nos podemos haber equivocado. En este caso, digamos que tengo en mente, pues hay hijos involucrados, hay esposa, hay de todo. O sea, que así por el tiempo, por el pasar del tiempo, nunca se va a resolver nada. Hay que ir a decir, lo siento, en el alma me he equivocado. Quizá no puedes recuperar todos los años que han pasado o las cosas que han ocurrido, pero es necesario dejar las cosas claras. Es necesario restituir, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Bien, y bueno, hemos hablado que por eso es que la palabra dice, si cuando te acercas al altar te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve y deja tu ofrenda, ¿no es cierto? Reconcíliate con tu hermano primero y luego ven y presenta tu ofrenda al altar, delante del altar. ¿Es correcto? Hermanos, este es un principio sagrado, ¿no es cierto? Bendito. Amén. Bien, bueno, esto lo hemos compartido y pues evidentemente muchas veces la gente puede tener un mal concepto de nosotros, no porque hagamos necesariamente alguna cosa mala, ¿no? La gente de fuera puede tener un mal concepto nuestro aún haciendo las cosas buenas, haciendo las cosas correctamente. Y el apóstol Pedro pues también nos habla a este respecto, ¿no es cierto? En 1 de Pedro capítulo 3, versos 13 al 17, dice así. 1 de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 17, dice:
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Verso 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, hace mucho tiempo compartimos sobre las bienaventuranzas, ¿no? Y una de las bienaventuranzas es: bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Entendamos bien, no significa que te están persiguiendo por las cosas malas que puedes haber hecho. ¿Me entiendes? ¿No es cierto? Sino aquí se refiere justicia por las cosas buenas que haces. Por la justicia de Dios en ti eres bienaventurado. ¿No es cierto? Eres bienaventurado si a pesar de hacer las cosas de la justicia de Dios en tu vida, eres perseguido, eres calumniado, como aquí menciona el apóstol Pedro. ¿No es cierto? Mucha gente puede murmurar de nosotros, puede hablar cosas malas. De eso uno nunca está libre, ¿no es cierto? ¿No? Y pues sin duda que va a generar y va a causar malestar, incomodidad, pero tu única salida es el Señor, ¿no? Y por eso dice teniendo una buena conciencia, ¿no? Y si tú tienes, como hemos compartido el otro día, y si tú tienes una buena conciencia, si tu corazón no te reprende, entonces tienes confianza para con Dios. Puedes acercarte libremente ante el Señor y exponer tu causa, ¿no es cierto? Veamos que en el Nuevo Testamento hablaban muchas cosas malas aún del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Criticaban su ministerio y pues le hacían la guerra, podríamos decir, ¿no es cierto? Teniendo una buena conciencia, es decir, que tu relación con el Señor te justifique de que estás haciendo las cosas correctamente, aunque los hombres, por otro lado, pues no vean las cosas de esa manera. Esa es la siguiente, es el complemento de lo que hemos venido hablando, ¿no? Teniendo una buena conciencia, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres también. Ahora, a veces los hombres juzgan incorrectamente, pero tú tienes que tener una buena conciencia delante de Dios. ¿Está claro? Creo que esto, hermanos, nos lleva a escudriñar muchas cosas de nuestra vida, ¿no es verdad? En nuestro trabajo, por ejemplo, ¿qué piensan en nuestro trabajo? ¿Cómo nos comportamos con nuestros hermanos, con nuestro prójimo? ¿Qué cosas hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Ninguno aquí pues está libre de cometer errores, ¿me comprenden, no? Pero delante del Señor es muy apreciado que nosotros prestemos atención a estas palabras y que nuestra vida crezca y se desarrolle en el Señor de tal manera siempre a dar un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. ¿No es cierto? Nosotros somos, hermanos, como los levitas del Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Los levitas del Antiguo Testamento eran los encargados de llevar el arca del testimonio. ¿Me entienden? Yo no sé, a veces la idea que tenemos del arca del testimonio, ¿no es verdad? El arca del testimonio, el arca del pacto, ¿no es cierto? Los levitas tenían que ir delante del pueblo llevando el arca del testimonio, la presencia de Dios, el testimonio de Dios,
tenía que estar en medio de los levitas. Estaba en medio de los levitas. Entonces, nosotros las cosas que hacemos van a ser vistas así por los hombres. ¿Me entienden? Conozcan las cosas de Dios o no conozcan las cosas de Dios. Pero los hombres van a ver eso. Y cuán importante es que este testimonio sea un testimonio que trae honra al Señor. ¿Me entienden? Que no tienen nada malo que decir del Señor. ¿No es cierto? Que no traiga vergüenza al Señor. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando hacemos algunas cosas equivocadas, la gente puede hablar mal de nosotros, pero sin duda que va a hablar mal de Dios. Sin duda, ¿no? Van a hablar de nuestro cristianismo y vamos a avergonzar al Señor, hermanos. Esa es la verdad. Entonces, tan importante que ese arca del testimonio sea un arca que es honrada por causa nuestra. ¿No es cierto, hermanos? ¿Sí? Ahora yo les digo una cosa. Ahí fuera, nosotros no podemos esperar que la gente realmente juzgue correctamente, ¿no? Siempre hay una serie de situaciones, muchas debilidades en los hombres y demás. Y muchas veces lo vamos a pasar mal. ¿No es verdad? Se van a burlar de nosotros, ¿no es cierto? Y tanto así. Pero en cuanto guardemos el testimonio del Señor, tengamos una buena conciencia delante de Dios, por ellos quizá Él será blasfemado, vituperado, pero por nosotros es glorificado. Es así. Es así, hermanos. ¿Amén? Bien, entonces esto era complementando lo que habíamos venido compartiendo. Ahora, otro punto importante en cuanto a la conciencia. Aquí en 1 de Timoteo 1, 18 al 20. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué les parece? Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué quiere decir? Que uno no puede tener más fe de lo que te permite una buena conciencia. Algunas veces uno no quiere, algunas veces uno no puede creer, ¿no es cierto? Porque tiene mala conciencia. ¿Me están entendiendo? Porque tiene mala conciencia. Aquí dice que algunos desecharon la buena conciencia y naufragaron en cuanto a la fe. Es decir, su conciencia les reprendía por alguna cosa que estaban haciendo y ellos simplemente no prestaban atención. ¿No? Pero su fe pues se veía estorbada por causa de esa mala conciencia. ¿Me están comprendiendo? Cuando uno sabe que ha hecho algo malo delante de Dios, es necesario pues ponerse a cuenta delante de Dios y si es necesario también delante de los hombres. No puedes tú callar y pretender como si nada hubiera pasado. ¿No es cierto? ¿No? ¿Qué fe podrías tener a ese respecto? ¿Me están comprendiendo, hermanos? Fíjense ustedes que en el libro de Hebreos, este versículo dice, escuchen esto lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad para ir hasta la presencia misma de Dios por medio de la sangre de Jesucristo.
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Para entrar a la presencia de Dios, ¿qué se necesita? Una buena conciencia. Ahora aquí el apóstol está dejando claramente establecido que muchas veces podemos no tener una buena conciencia, pues no vamos a entrar a la presencia del Señor. Eso ténganlo por claro. ¿Me entienden? No es posible. Pero por el otro lado te está diciendo, hay una forma de resolver, y es la sangre de Jesucristo. Purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Me están entendiendo? Entonces, hermanos, cuán importante que la iglesia crezca en el conocimiento de estas cosas, en el testimonio interior de estas cosas. ¿Me están entendiendo? Para que esta palabra sea una palabra verdadera, real en nuestras vidas, ¿no es cierto? De que queremos acercarnos delante del Señor, pero hay algo que estorba, y esa es una conciencia no purificada, un corazón de mala conciencia. Y puede ser que se haya contaminado el corazón y nuestra conciencia por cosas que hemos hecho, cosas que hemos cometido, algunas cosas en las que nos hemos equivocado. Puede ser cosas muy sencillas, pueden ser cosas más complicadas, pero que te producen mala conciencia. Es necesario ponerlas delante del Señor. Pero para esto es necesario darnos cuenta, pues, hermanos, ¿qué es una mala conciencia? Tenemos que crecer como creyentes, hermanos. No podemos pensar que las cosas del Señor son muy simples o livianas. No es así. Hay un Espíritu Santo ahí que está dando testimonio. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Y Él nos dice cómo andamos delante del Señor. ¿Me comprenden? O pueden ser cosas antiguas, ¿no?, de las que aún no hemos podido purificarnos, porque todavía estamos desarrollando nuestra fe, ¿no? Son algunos enemigos que están ahí, que no nos dejan poseer la tierra prometida del Señor hasta que crezcamos en madurez espiritual. ¿Qué es madurez espiritual? Dice que la madurez espiritual se da en aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es. Internamente, lo que disiernes, lo que ha sido enseñado por el Espíritu. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Entonces, no es posible creer más de la conciencia buena que tienes. Hasta ahí vas a creer. ¿No es cierto? Pero por el otro lado, esta no es una palabra condenatoria. Más bien dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. ¿Nos damos cuenta de lo que es una mala conciencia, hermanos? ¿Nos damos cuenta? Esa es la pregunta. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí? Por tanto, si nuestra conciencia se contaminara por cualquier pecado que hubiéramos cometido, por cualquier error que hayamos cometido, dejemos que el Señor, por el Espíritu, nos persuada, nos enseñe. ¿No? No es simplemente cumplir un rito, como decimos, ¿no? Como algunas veces decimos, pues tal vez alguno aquí lo he ofendido, discúlpeme, digamos. Eso no está muy claro, ¿no es cierto? ¿No es verdad? Lo correcto es que el Espíritu Santo te persuada, que aprendamos a ser enseñados. ¿Quién quiere estar pero ahí en el horno de aflicción del Señor hasta que el Espíritu saca a luz la verdad de las cosas? ¿Quién quiere? Nadie quiere, ¿no? Pero eso nos evita que crezcamos pues al mismo tiempo, porque no somos enseñados por el Espíritu. ¿Ves? El apóstol decía, hemos compartido el otro día, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio
en el Espíritu Santo. Resuelvan esa ecuación matemática. Su conciencia, ¿no? En el Espíritu Santo decía verdad. Así es como nosotros tenemos que movernos, aprender a movernos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Tenemos que ser enseñados por el Espíritu Santo, ¿no? No tenemos que dar lugar a nuestra carne, a cualquier sentimiento que te pueda venir, ¿no? A veces no estás ni seguro si has pecado o no. Entonces deja que Dios te convenza, que te enseñe. ¿Me comprendes? Para que también te muevas con fe, con certidumbre, con precisión. ¿Me comprenden? ¿Sí? Pero es así, el Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo para eso, hermanos. ¿No es cierto? No es por si acaso que vamos a hacer las cosas. Porque si nos movemos así, no hay fe alguna, ¿no es verdad? Quizás sí, quizás no. Pero no, aquí tiene que haber un testimonio del Espíritu. ¿No es verdad? Y a veces el Espíritu tiene sus formas. Tenemos que conocer cómo es que el Espíritu enseña, testifica. Cómo es que tu conciencia te da testimonio. Ahora, muchas veces, hermanos, cuando somos realmente jóvenes en la fe, ¿no? O aún ya maduros, cuando tú estás a punto de hacer algo que te va a generar mala conciencia, que vas a pecar contra Dios, el Señor te dice alto. Alto. Das un paso más y vas a pasar al otro lado. ¿No es cierto? Ya les he contado las cosas que me pasaban a mí, ¿no? Que yo, por no tener problemas de conciencia, huía de ciertas situaciones. Porque no las podía resolver fácilmente. ¿Quién quiere tener problemas de conciencia? Por tanto, si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtatelo pues. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo. Esa es la disciplina del Señor. En otras palabras, te está diciendo el Señor, no hagas tal cosa. Si tú estás siendo advertido de que vas a pecar o que estás a punto de pecar. ¿Me están entendiendo? ¿No? Porque los problemas de conciencia son problemas complicados. Son problemas complicados, ¿no es cierto? En algún caso, en Corintio, en Roma, a ver, si es en Romanos o es en Corintios, en Corintios, primera de Corintios 8, a veces dice, escuchen a ver lo que dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Está justamente hablando de la conciencia, se perderá. Es decir, hermanos, los problemas de conciencia a veces hacen que la gente se pierda, ¿no? Ya les he dado testimonio de este hermano en la fe en Santa Cruz, ¿no? Que yo conocí hace 30 años. Más de 30 años en la fe. Y que no guardó su conciencia. Se sentía mal de ciertas cosas que estaba haciendo y las seguía haciendo. Hasta que así, estilo Nabucodonosor, terminó así, pero fuera de sí. Atrapado por el vicio, por las drogas, así tremendo, habiendo sido cristiano, ¿no? Hasta que Dios lo sacó del sepulcro milagrosamente otra vez. Pero ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántos años pasaron? ¿No es cierto? Y él decía, me siento tan mal por estas cosas, pero las seguía haciendo. Conciencia, hermanos. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Amén? Bien, entonces, guardando la fe y la buena conciencia. ¿Me entienden? Y si alguno tiene duda de estas cosas, no entiende bien estas cosas, vaya al Señor, inclínese al Señor. ¿No es cierto? Yo tenía mala conciencia, conciencia débil más bien, respecto a ciertas cosas. Ustedes saben que las autoridades están puestas para que se respeten, ¿no es verdad? Sí. Las autoridades de fuera y las de dentro de la iglesia igual. Ya les he contado esto, me parece, ¿no? Pero yo cuando era joven tenía un líder cristiano que era tremendamente duro, tenaz, bien inclinado a la ley.
Yo recién convertido, su palabra para mí era, pucha, como decir, ley. Me decía, vamos a hacer esto, y a veces yo no quería hacer. Yo no sabía cómo resolver esto. No sabía cómo resolver. ¿Cómo creen que he resuelto? He ido al Señor. Y he dicho, Señor, ¿sabes qué? No puedo yo con esto. No es que no quiera obedecer, no es que quiera ser rebelde, pero no puedo con esto. No puedo con esto. No me gusta esto que me demanda. No me siento con libertad, pero al mismo tiempo no me siento con libertad de decir sí, pero tampoco con libertad de decir no. Estoy atrapado aquí. Y me he ido al Señor y me he puesto a orar y así a buscar. Sí, hace mucho ruido y el Señor me ha dado la respuesta. Me ha dado gracia. Y después ya he discernido que Él también era humano. No, y en las cosas que se equivocaba, simplemente pues, no estaba yo ahí y se acabó el problema. Pero esas cosas las resuelve solo con Dios, ¿no? No era ninguna otra estrategia, es con Dios. ¿Me comprendes? ¿Sí? Bien. Ahora, hemos hablado de este punto, ¿no? No se puede tener más fe de lo que permite una buena conciencia. Otro punto, el tercero, es que se debe cuidar la conciencia propia, la nuestra, pero también la del prójimo. ¿Ok? Eso es. Tú tienes que cuidar tu conciencia, pero también la de tu prójimo. Entonces vamos a leer un texto que es un poquito largo. Está en 1 Corintios 8. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, capítulo 8, verso 1 de 1 Corintios, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Se entiende lo que está hablando el apóstol? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Bueno, esto tiene dos partes. Vamos a ver la primera. La primera parte es un poco el contexto. ¿No es cierto? Un poco el contexto. Ustedes saben, está hablando a los corintios, también en el capítulo 14 de Romanos se toca el mismo tema, digamos, un poco distinto,
¿no es verdad? El contexto un poco distinto, pero el asunto era el mismo. En ese tiempo, muchos de los cristianos habían salido del paganismo romano, paganismo griego, ¿no es verdad? Y pues este paganismo hacía que en las ciudades hubieran muchos templos o lugares donde se hacían sacrificios, ritos, ¿no es verdad? Los cuales se sacrificaban animales a los ídolos, ¿no es cierto? Nosotros, sin ser griegos ni romanos, tenemos algo bien parecido aquí, ¿no es verdad? ¿No es cierto? No se sacrificaba estos animales, esta carne a los ídolos. Bueno, entonces estaba el templo, estaban los altares de los ídolos y se sacrificaban estos animales ahí, ¿no es verdad? Entonces, la discusión, el tema que está proponiendo aquí el apóstol Pablo es que, pues bien, realmente estos ídolos nada son, ¿no es cierto? Nada son. Porque los cristianos se preguntaban y decían, ¿y podemos comer esta carne sacrificada a los ídolos? ¿Podemos o no podemos? Entonces el apóstol Pablo les dice, un ídolo nada es en el mundo, ¿no es cierto? Para otros hay muchos ídolos, hay muchos dioses, señores, pero para nosotros solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, ¿no? Y por tanto la misma comida es dada por Dios el Padre, para nuestro bien, ¿no es cierto? Entonces algunos entendían esto y tenían una cierta fortaleza en su fe, y pues por tanto veían que podían comer de la carne sacrificada a los ídolos. Depende dónde. Esa es la segunda parte que vamos a ver después. Depende dónde, ¿no es cierto? Pero se puede. Se podía comer. Se podía comer, y en otra parte, un poco más adelante, les dice de todo lo que se vende en la carnicería, comprad. Y en la carnicería vendían esta carne sacrificada a los ídolos. Comprad. Sin preguntar nada. Sin preguntar nada. Por motivos de conciencia. ¿No es cierto? Por motivos de conciencia. ¿De cuál conciencia? ¿La del otro o la tuya? La del otro, pues. Porque para ti esto es legítimo. Dios ha dado la carne, aunque fueran de estos animales sacrificados a los ídolos, es una carne que proviene de Dios el Padre, es un alimento que proviene de Dios el Padre. Y por tanto, tú tienes toda la libertad de comer esa carne, comprada en la carnicería, no en el templo de los ídolos. Eso es muy distinto. ¿Me están entendiendo? Por eso hay dos partes, ¿no? Entonces tenías esa libertad, ¿me comprendes? Y pues si alguien te invitaba a comer, de igual manera podías ir a su casa, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de estas cosas, pues nosotros vivimos situaciones muy semejantes a veces, ¿no es verdad? Quizá no en el mismo sentido, las mismas situaciones que acá se mencionan, pero cosas parecidas, ¿no es verdad? Entonces, si alguien te invita a comer y te pone un plato de carne, o les ponía un plato de carne, ellos dicen, ustedes pueden comer esa carne, ¿no? Pero si alguien declarara que esa carne ha sido sacrificada a los ídolos, no la coman. Porque tienes libertad para comer y también para dejar de comer, pues. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Por motivos de conciencia. ¿Cuál conciencia? No la tuya, porque tú das gracias por lo que comes. La conciencia del otro, pues. ¿Qué te parece? Y estamos hablando de gente no cristiana. O sea que tienes que cuidar su conciencia también, aunque no sea cristiano. No es cuestión de decir, no, igual nomás está perdido. No. No, aquí el principio está bien claro, ¿me comprenden? Entonces, bueno, había esta libertad. Algunos tenían este conocimiento.
¿no es cierto? Y conocimiento, hemos dicho, es lo que fortalece tu fe, ¿no es cierto? El conocimiento espiritual de Dios fortalece tu fe y también fortalece, por tanto, tu conciencia. Tu conciencia no te va a juzgar a causa de lo que tú sabes que es legítimo, correctamente. Ahora, este conocimiento uno tiene que evaluarlo siempre con sensatez, con mesura. Uno no puede presumir algo que no es verdad. En otra parte, el apóstol Pablo, en Romanos 14, dice: bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba. ¿Han leído ustedes eso? ¿Se acuerdan o no? ¿No? ¿Qué hacen pues cuando se levantan temprano en la mañana, hermanos? Bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba. En otras palabras, a veces hay cosas que no tenemos libertad para hacer nosotros. Podemos pensar que tenemos libertad, pero no la tenemos, porque somos débiles. No tenemos todo el conocimiento que puede tener otro hermano. Y lo que otro hermano, como en este caso, podía hacer, como comer carne sacrificada a los ídolos, a veces algunos cristianos no podían hacer. Entonces cada uno tiene que juzgarse a sí mismo y ver si tiene la fe suficiente como para hacer lo que otro puede hacer. No que esté mal en sí mismo, pero si tú no tienes fe suficiente y eres débil de conciencia, entonces para ti no te es permitido hacer. ¿Entienden o no entienden? Así de simple. ¿Me están entendiendo? Entonces aquí, como dice, no depende de si es lícito o no lícito. Puede ser lícito, pero tú tienes la libertad, tienes la fe suficiente, tienes la suficiente fortaleza en tu conciencia para hacer tal cosa o no. Ya les he dicho, en mi caso habían cosas que yo no podía hacer, otros que ya quizás las podían hacer. Entonces yo me cortaba nomás mi brazo, me sacaba mi ojo y ahí terminaba la historia. Esa es la disciplina del Espíritu Santo, por si acaso. Así es el Señor. Cuando tú no puedes, no puedes. Entonces venían estos que tenían conocimiento, que eran más fuertes en la fe, y se ponían a comer carne en el lugar de ídolos, en las mesas donde estaban los altares de los ídolos, donde habían sido hechos estos sacrificios. Entonces venía un cristiano más joven, más débil en la fe, y los veía a estos hermanos comer carne. Instantáneamente él decía: yo también puedo. Se sentaba a comer y en su debilidad él era condenado. Es lo que está diciendo acá. Mirad pues que la libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Me están comprendiendo? Entonces, cada uno tiene que juzgarse de acuerdo a su propia conciencia, hermano. ¿Me están entendiendo? Cada uno tiene que juzgarse de acuerdo a su propia conciencia. Para algunos puede que esto sea legítimo, para otros no. Y también hay otra parte ahí, ¿no? Para algunos pueden hacer ciertas cosas que están mal y su conciencia no les reprende. Ese es otro problema. Ese es otro problema, ¿no es cierto? Pero si tú eres sensitivo, te das cuenta que no puedes hacer tal cosa. ¿Me están entendiendo? Y dice que la libertad de unos cuantos hacía que se perdiera aquel hermano por quien Cristo murió. Se perdiera, es decir, entraban en unos conflictos de conciencia, conflictos espirituales que no podían salir fácilmente. Por eso es que cuando uno está a punto de hacer algo y el Espíritu sabe lo que esto significa, tú sales huyendo. Yo os puedo contar historias en las cuales se salió huyendo así. Y digo, bendito sea Dios, quisiera seguir saliendo, huyendo ahora. Porque a veces pasan los años y uno se vuelve medio profesional en el asunto. ¿Me entienden, no?
y se atreve a hacer cosas que antes por ningún motivo se hubiera atrevido, ¿no? Y es mejor obedecer que presentar un sacrificio delante del Señor. Es mejor obedecer que pedir perdón. ¿Me están entendiendo, hermanos? Eso es lo que ocurría. Eso es lo que ocurría. Entonces, como decíamos, existe una cierta debilidad de conciencia entre nosotros. Y todo esto está dado por nuestra falta de conocimiento espiritual. Todavía no hemos aprendido ciertas cosas del Señor y por tanto vemos las cosas un poco bajo la ley. ¿Me entienden, no? No bajo la gracia del Señor. ¿Me están comprendiendo? Pero el Señor considera esto como parte de su disciplina y de su trato en nuestras vidas. Así nomás es la historia. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con eso y a buscar la gracia del Señor que nos dé libertad para hacer lo que debemos hacer. ¿Me entienden? ¿No es cierto? Y por eso es que en el libro de Hebreos un poco más adelante dice: haceos sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Qué tremendo, ¿no? Entonces, hermanos, si nosotros padecemos por causa de la conciencia, ¿es aceptable delante del Señor o no? Claro que sí. Eso es muy aceptable delante del Señor. Si tú sufres por causa de tu conciencia, es aceptable. ¿Me entiendes? Uno podría decir, no, yo voy a hacer nomás esto, y después cometes pecados y vas delante del Señor. ¿Qué va a decir el Señor? Pues yo te he advertido, yo te he dicho. ¿No es cierto? No voy a dejar la historia suelta ahí. El gran problema de todo esto es que estos hermanos tenían libertad para comer carne sacrificada a los ídolos, ¿no es cierto? Pero la carne que vendían en la carnicería, la que podían comer en sus casas, pero no en un lugar de ídolos. ¿Están entendiendo? Eso es muy diferente. Muy diferente. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, ustedes se acuerdan que cuando se ofrecían sacrificios, ofrendas al Señor, incluso algunos sacrificios por los pecados, después de que se hacían el sacrificio, los sacerdotes comían pues de la carne de esos sacrificios, ¿sí o no? Incluso habían algunos sacrificios donde las personas que habían hecho la ofrenda también participaban de esos sacrificios. Y el apóstol Pablo utiliza esta figura. Miren a Israel según la carne. Dice, ¿no? O sea, vean el ejemplo de Israel, ¿no? Los que comen de los sacrificios. Los que comen de los sacrificios, los sacerdotes o los que estaban ahí haciendo la ofrenda delante del Señor, comían de los sacrificios, participaban del altar, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Claro, en el altar se había hecho el sacrificio, entonces comían y participaban de ese altar. Lo mismo ocurre con los ídolos. Cuando tú comes carne sacrificada a los ídolos, en un lugar de ídolos, estás participando del altar de los ídolos. ¿Se entiende o no se entiende? ¿No es cierto? Entonces no es lo mismo comer carne que has comprado en una carnicería que comer carne en un bacanal. ¿Se entiende? Así es. Entonces uno tendrá que saber dónde puede estar y dónde no puede estar. ¿No? Yo mi conciencia tengo, digamos, pensando en estas cosas, digo, realmente a veces he sido muy tolerante con ciertas cosas en la familia y cosas así. Creo que no debería estar ahí. Y punto. Porque no es un lugar donde
tengan la libertad del Señor para estar cómodamente. ¿Está claro? Esa es la segunda parte, hermanos. Y bueno, vamos a parar por hoy. Amén. Amén. Yo deseo, hermanos, que seamos incomodados por el Espíritu Santo. Realmente. Creo que los cristianos necesitamos crecer tanto en estas cosas, en el conocimiento de las cosas espirituales de Dios, ¿no? Yo deseo que el Señor pues obre en nuestras vidas de tal manera que sea nuestra propia vida una escuela de aprendizaje de todas estas cosas de las que compartimos, ¿me entienden? Para que veamos realmente que la obra de Cristo y nosotros estamos unidos ahí, no somos dos sino uno nomás. ¿Me comprende? ¿Amén? Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor, y nos damos cuenta de nuestra gran necesidad de ser enseñados por Dios mediante el Espíritu Santo, y queremos pedirte gracia para que abras nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, quites toda dureza, toda callosidad en nuestro entendimiento, Señor, que despiertes nuestra conciencia, que nos hagas percibir estas cosas en lo profundo de nuestro ser, que es donde tú das testimonio, Señor, de cómo estamos conduciéndonos delante de ti, si te estamos agradando, si no te estamos agradando. Y Señor, es ahí donde tú nos puedes hacer prudentes, sabios y entendidos en todas las cosas del Señor Jesucristo, las cosas del reino, Señor. Te damos gracias por lo que hemos compartido y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Es el Rey,